Desde hace años, Burkina Faso lucha por expulsar a las tropas francesas. Las imágenes que ustedes observan y son solo uno de los recientes disturbios organizados para poner fin a la explotación. El 37% de las exportaciones mundiales de oro provienen de Burkina Faso, un pueblo que literalmente tiene oro bajo sus pies, pero vive por debajo del umbral de la pobreza, con un número total de 1,76 millones de desplazados internos entre los comprobados. Una crisis humanitaria creada por la correlación directa con la codicia de los países que extraen oro y pagan a los trabajadores de estas minas 1,80 céntimos de euro. Más del 40% son hijos únicos que los extraen para el gobierno francés. Los mismos niños que viven en medio de la violencia, la pobreza generalizada, la escasez de alimentos y el trabajo agotador durante 14 horas al día. África Occidental va de golpe de estado a otro. Esto justificaría la presencia de los militares franceses, pero hasta ahora lo único que se ha protegido ha sido el control logístico de los recursos minerales destinados a la tierra de los croissants. Ciertamente, no es la primera vez que se construye una civilización sobre los huesos rotos de esclavos, pero el derecho internacional garantiza, al menos sobre el papel, la soberanía de Burkina Faso, un país al que no se le permite utilizar los recursos minerales para sí mismo, sino que debe ceder pieza a pieza a quienes tienen más armas y en este momento la base militar francesa tiene el control de estas vidas. 4 minas de oro que han detenido su producción este año debido a riesgos de seguridad. Los países islámicos que quisieran tener en sus manos las minas de Burkina Faso tienen que lidiar con la codicia del gobierno con sede en París. En 2023, el oro sigue siendo la principal exportación de Burkina Faso, extraído, fundido y luego transformado en lingotes de oro y depositado en el Cabi de París. Cada uno de los lingotes que estás viendo representa la muerte, el dolor, el hambre, la miseria, la privación de los derechos humanos, la aniquilación. Supongamos que cavas un hoyo en el jardín de tu casa y encuentras oro o petróleo. Si vives en Burkina Faso, debes reportarlo inmediatamente a las autoridades que se lo apropiarán, y las autoridades tendrán que rendir cuentas de ello al país que tiene el control militar, en este caso, Francia. Estamos hablando de miles de millones de euros que podrían haber dado viviendas, escuelas, hospitales, infraestructuras, alimentos, instalaciones y una vida a estas personas que tienen como única culpa que nacieron en oro, literalmente. El gobierno francés está preocupado por la caída de la producción, un 13% menos que en 2021, así lo informan las estadísticas del gobierno. El año pasado se extrajeron y transfirieron 50.126 toneladas de oro, solo el 50% de ese cargamento sería suficiente para reiniciar el Burkina Faso. Legitimidad es una palabra que no entra dentro de los derechos de estas personas. Al-Qaeda llevó a cabo más de 400 atentados en 10 de las 13 regiones de Burkina Faso en el primer semestre del año, pero por la información que llega directamente de los residentes, los más codiciosos no son los islamistas, sino Francia. Sébastien de Montessus, CEO de Endeavour, el mayor productor de oro de Burkina Faso, dijo: "Seguimos comprometidos con el país y nos aseguramos de que nuestra presencia continúe brindando beneficios económicos a nuestros empleados, contratistas, proveedores y comunidades anfitrionas". El 20% de las regalías de la extracción de oro se destina a un fondo minero de desarrollo local estatal que financia proyectos de desarrollo en comunidades mineras y en otros lugares. Cuando las minas cierran, todo el país sale perdiendo, dijo Julien Baudren, quien dirige la mina de oro Yaramoko en Burkina Faso. De hecho, €1 son 80 céntimos al día, es todo lo que recibe un trabajador y si no trabaja, tampoco lo recibe. Una vez cerrada una mina, los que trabajan allí no podrán garantizar a su familia ni siquiera una comida al día. El sistema de recolección y clasificación del oro en Burkina Faso está construido de tal manera que no da otra opción a los que viven en las regiones mineras. No hay nada más, no hay agricultura, no hay producción industrial, solo minas. Si quieres sobrevivir tienes que minar para los franceses, que no te darán ningún valor a cambio. Los rusos envían tropas para el reparto de oro. Ninguno de sus frentes ha abierto negociaciones sobre cómo ayudar a establecer una civilización en Burkina Faso, aunque los fondos están ahí y sobraría algo para todos. Esto merece una reflexión por parte de cualquiera que lleve algo que está hecho de oro sin saber que, a decir verdad, está llevando un pedazo de la vida de los que fueron aplastados durante la extracción. Para los franceses ese legado colonial sería la propia historia. Legitimar a los franceses para usurpar a este pueblo. Ahora llega en Burkina Faso la gran ilusión rusa. Los objetivos de Moscú y las promesas del Kremlin parecen ser más atractivos, al menos aparentemente. Moscú está utilizando la opinión pública para contrarrestar y deslegitimar la fuerza francesa, pero en realidad, Burkina Faso no tiene ejército. Pase lo que pase, se resigna a tener que renunciar a su oro y con él a la vida de sus hijos.
Las Naciones Unidas deberían haberse ocupado de la seguridad y la libertad de este pueblo, que es el centro de la atención de los jihadistas, Rusia y Francia, pero Francia en particular está saciando su sed directamente con la sangre de este pueblo, que se secará a medida que Chad, Camerún y Malí hayan sido drenados. En ese momento me cuesta entender la línea divisoria entre los mercenarios y el Estado. La liberación de nuestro territorio fue posible, pero el lugar que estaba destinado para el establecimiento del gobierno y la economía se han abierto nuevas minas, con trabajadores explotados. Es una guerra quien logra llevarse ese oro, y no importa cuánta sangre se tenga que derramar, todavía. Francia declara al mundo que tiene muy buenas relaciones diplomáticas con este país, pero este país no siente lo mismo. Ahora París tendrá que hacer una pausa y reflexionar sobre el tipo de presencia que pretende llevar a cabo en África. Uno espera una visión poscolonial, pero a estas alturas las minas son propiedad de empresarios franceses, y parte del Estado, con vistas a una supuesta economía renacida. La Burkina Faso ha vendido el alma del país al diablo o, peor aún, se la ha vendido a los franceses. El resentimiento contra la política francesa es fuerte, el gobierno francés está preocupado por quién permanecerá en las asociaciones al final. Rusia entra en las negociaciones y el primer ministro de la República de Burkina Faso ve la propuesta del Kremlin razonable, quizás, el mal menor. Pero los civiles no se han quedado de brazos cruzados, los disturbios no han hecho más que agravar la situación de violencia y hambre en el país, un país lleno de oro pero sin comida ni agua, y al no poder acceder a la agricultura se ven obligados a vivir de la ayuda humanitaria a cambio de oro puro. Por este motivo, la crisis de desplazados en Burkina Faso es una de las más rápidas del mundo. A finales de abril de 2022, el número de personas desplazadas alcanzaba los 1,9 millones, una cifra que sigue aumentando cada día. Para provocar un breve pero solemne silencio entre las declaraciones de Rusia y Francia, las palabras "un hombre se llama Pogniagou, si no puedes alimentar a tus hijos, es como perder la cabeza". Cuando ves que tus hijos no tienen nada que comer, cuando te acuestas no puedes dormir. El hambre trae consigo todo tipo de problemas. Ahora, cuando consigo algo de cereal, preparo la mitad del plato y la otra mitad al día siguiente, para que los niños puedan comer por la mañana. Las noticias francesas hacen que esta nación parezca una carga como alguien que no tiene recursos y por eso hay que ayudarlos, pero ni una sola palabra de que las cargas de cereales y botellas de agua se han pagado con lingotes de oro y trabajo duro. ¿Cuánto tiempo más tendrá África para entregar a sus hijos? ¿Cuántos galones de sangre se necesitarán antes de que nuestros hermanos negros sean rescatados? Y cuando hayamos llenado todo el cabox de oro, ¿sobrevivirá alguien? El escritor y filósofo Leo Theoster dijo una vez: me siento en la espalda de un hombre, asfixiándolo, obligándolo a cargarme. Expreso mi deseo de mejorar su suerte por todos los medios posibles, excepto quitándose de encima. It's okay, I know someday I'm gonna be with you. It's okay, I know someday I'm gonna be with you.